Un hechicero turco, envuelto en el manto de la oscuridad, escapó de su patria hacia las vastas tierras de América. El aliento de la muerte aún se aferraba a su espalda, pues había eludido por poco una lapidación despiadada llevada a cabo por las furiosas hordas de su región natal. El mago cargaba consigo un sombrío repertorio de reliquias misteriosas, cuyos susurros habían sembrado pánico e ira en los corazones de aquellos que habían osado enfrentarlo. En medio de aquel tesoro insólito, una corona dorada relucía con un esplendor antiguo. Su superficie estaba adornada con grabados, y los símbolos antiguos del alfabeto coptor inscritos en ella parecían susurrar nombres prohibidos. Y ahí, en aquella escritura ancestral, se revelaba la perturbadora inscripción: King Midas. En los rincones sombríos de Anatolia, las leyendas se alzaban como humo oscuro. La corona dorada, una reliquia que susurra secretos prohibidos, había tejido su telaraña de superstición y avaricia en los corazones de aquellos que habitaban las tierras áridas. El rumor se había esparcido como fuego salvaje. La corona, un objeto místico forjado por las manos de un rey ancestral, había otorgado fortuna sin medida. Los labios sedientos murmuraban el nombre del hechicero Rock, el antagonista de esta oscura leyenda, atribuyéndole el rol de creador. La gente temía su poder inmortal, desconociendo la verdad amarga que se ocultaba tras el velo de la realidad. Rock no era sino un prisionero de una maldición ancestral, condenado a ser el guardián de la corona hasta que alguien, por voluntad propia, se atreviera a arrebatarla de sus garras. A lo largo de los tiempos, Rock había intentado desesperadamente liberarse de su enigmático yugo, pero todos sus esfuerzos se habían encontrado con la desolación más cruel. Su existencia, envuelta en un halo de temor y desconfianza desde su origen, lo había convertido en un proscrito en su propia comunidad. Ese mismo miedo, infundido con maestría, había despertado la sed de venganza en los corazones de sus perseguidores, impulsándolos a cazarlo hasta el fin del mundo. Sin alternativa alguna, Rock había optado por el exilio marítimo, embarcándose en un viaje de meses que lo arrastró sin saberlo hacia las tierras desconocidas de América. Bajo los cielos cambiantes del nuevo continente, los ojos del hechicero se encontraron con una realidad bifurcada. Por un lado, los corazones generosos y desprovistos de riquezas abrían sus brazos en un gesto de bondad, desafiando las adversidades que les rodeaban. Por otro lado, una horda de seres corrompidos, guiados por sus viles instintos, explotaban a los incautos y robaban sin piedad. Aquella dualidad se deslizó entre las sombras de la mente del hechicero, incitando una idea oscura que prendió como la mecha de una vela sombría. ¿No era esta la oportunidad perfecta para liberarse de la corona, ya fuera por las manos ingenuas de un alma noble o por los dedos ansiosos de un bandido lleno de codicia? Construyó una cabaña majestuosa en las afueras de un pueblo bullicioso, un santuario de elegancia en medio del caos mundano. En el corazón de aquella morada, como un altar sacrílego, se erguía un escaparate imponente. Dentro, la corona relucía con un resplandor prohibido. Velas, custodios incandescentes, rodeaban la joya, ardiendo sin cesar incluso en pleno día, pero desplegando todo su poder en la noche. Aquel espectáculo de luz y sombras llamaba la atención desde la distancia, una atracción irresistible tanto para los ojos curiosos como para aquellos sedientos de poder. El rumor se desató por el pueblo como un torrente, las lenguas curiosas se agitaban ante el misterio de la cabaña que había surgido de la nada. La extravagancia y el lujo que la envolvían eran un desafío a la pobreza que rodeaba aquel rincón olvidado. ¿Qué sería lo que impulsaba a alguien a erigir semejante opulencia en medio de la desdicha? Los murmullos se extendieron como llamas hambrientas y pronto una historia ficticia tomó forma en los labios de los habitantes. El cuento de un extranjero jubilado se convirtió en el rumor más aceptado. Se decía que aquel forastero, sin lazos ni conocidos en el pueblo, buscaba escapar de un pasado tormentoso y vivir sus días restantes en una tranquilidad ilusoria. La leyenda encontró eco en los corazones ávidos de detalles y permitió a la imaginación tejer una red de suposiciones. Sin embargo, en la oscuridad de las calles abandonadas, donde se entretejían secretos más siniestros, resonaba el nombre de Juan. Juan, un joven de la zona, había dejado su huella infame en aquel rincón olvidado. Había nacido y crecido en las entrañas del abandono, forjando su camino entre el hambre y el desprecio. Al principio, su delito era una cuestión de supervivencia, un acto de desesperación ante la crueldad del mundo que lo rodeaba.
Pero conforme los golpes y los castigos se hacían compañeros constantes, su corazón endurecido se tornaba cada vez más cruel. Las sombras habían moldeado su destino, y ahora no le importaba la vida ni las consecuencias de sus acciones. El hambre de riquezas y la malicia danzaban en los ojos de Juan cuando la noticia de un anciano extranjero con dinero llegó a sus oídos. Era una oportunidad demasiado tentadora, el robo más fácil de su vida. No buscó la compañía de otros ladrones ni se preocupó por prepararse meticulosamente, pues deseaba el botín completo para sí mismo. Impulsado por su determinación, se encaminó hacia la cabaña, decidido a saquearla sin miramientos. La visión de la cabaña lo dejó boquiabierto. La elegancia que emanaba de cada rincón lo envolvió como un veneno seductor. Sin embargo, era la corona lo que acaparaba su atención, un faro brillante que se vislumbraba incluso desde las ventanas, llamándolo con su promesa de riqueza incalculable. No había tiempo que perder. Una sonrisa cargada de avaricia y pensamientos malévolos adornó su rostro mientras forzaba una ventana y se adentraba en la morada prohibida. Sus ojos se fijaron en la corona, resguardada detrás de un cristal protector. Pero a Juan no le importaba la fragilidad de aquel obstáculo. Reuniendo todas sus fuerzas, se dispuso a romperlo con un acto de violencia desenfrenada. No había lugar para el temor, ni siquiera si el anciano apareciera en escena. Juan estaba dispuesto a enfrentarlo de la misma manera implacable en la que había tratado al vidrio. Una vez que la corona descansaba en la palma de su mano, un torbellino de sensaciones desconocidas se apoderó de Juan. Un poder indescriptible pulsaba en su interior, seduciéndolo con su abrazo hipnótico. Incapaz de resistirse, no pudo evitar colocar la corona sobre su propia cabeza. En un instante, su cuerpo se convulsionó y quedó inmovilizado, como si sus extremidades hubieran sido engullidas por las fauces de un monstruo invisible. Un escalofrío glacial serpenteó a través de su ser, sus poros exudaban un sudor frío, y el deseo desesperado de emitir un grito se estrellaba contra una barrera silente. El tiempo se estiró como una lenta agonía, y Juan se vio atrapado en las garras del pánico. Sus ojos reflejaban el terror que le inundaba el alma, pero su cuerpo seguía prisionero de un hechizo inquebrantable. Fue en ese preciso momento que emergió de las sombras el hechicero Rock. Su figura ominosa se recortaba contra la penumbra y al posar su mirada sobre el desdichado ladrón, soltó una risa estruendosa que reverberó por el aire cargado de malicia. En aquel ritual, la sonrisa de Rock se desplegó en toda su macabra gloria, como una mueca del abismo mismo. El hechicero entonó palabras en un idioma ajeno, su voz cargada de concentración resonaba en el aire mientras sus manos flotaban sobre Juan, sin llegar a tocarlo. Una suerte de ritual enigmático se desplegaba ante la mirada atónita del ladrón. Finalmente, en un claro español, el hechicero pronunció: a partir de este día, esta corona es tuya. Las riquezas que buscas serán tuyas, según dicte tu corazón. Al escuchar esas palabras, Juan se desvaneció, cayendo en la oscuridad de un sueño profundo. No fue hasta la siguiente mañana que abrió los ojos con una mezcla de temor y desconcierto. Se puso de pie, decidido a buscar al anciano y tomar venganza, pero pronto se dio cuenta de que había desaparecido. La cabaña parecía vacía, pero una certeza sobrecogedora lo envolvía: la corona seguía firmemente aferrada a su cabeza, como un yugo imposible de remover. En medio de su soledad, Juan no podía resistirse a la lujuria que atenazaba su mente. Había robado algo de inmenso valor, y ahora, con la corona en su poder, creía que no había límites para lo que podía conseguir. En su mente, se formó el espejismo de una mansión resplandeciente, repleta de tesoros inimaginables. Mientras se entregaba a estas fantasías retorcidas, percibió algo extraño en su entorno. Las paredes de la cabaña comenzaron a transformarse frente a sus ojos, adquiriendo un matiz dorado que parecía emanar del propio corazón de la madera. Incluso la ropa que vestía se vio envuelta en un manto dorado, como si estuviera teñida por el metal más precioso. La rapidez y la irrealidad de la transformación lo hicieron cuestionar su propia cordura. ¿Acaso aún estaba sumido en un sueño profundo? Sin embargo, después de una pausa llena de reflexión, la certeza se afianzó en su mente. Las paredes, la cabaña entera, incluso su propia vestimenta, habían sido transmutadas en oro. El simple acto de tocarlas con su mano derecha, mientras ansiaba desmesuradamente las riquezas, había desencadenado una metamorfosis deslumbrante.
En ese instante, la exaltación y la ambición se desataron en su interior con una intensidad abrumadora. Juan, llevado por la fascinación y la codicia desenfrenada, asoció los increíbles milagros con la corona que reposaba sobre su cabeza. Convencido de los poderes mágicos que ésta poseía, decidió poner a prueba su teoría. Abandonó la cabaña y se adentró en el frondoso bosque que la rodeaba, decidido a explorar los límites de su nuevo don. Sus dedos extendidos acariciaban las hojas y las plantas mientras su mente se perdía en fantasías de riquezas inagotables. Para su asombro, las verdosas maravillas naturales se tornaban doradas a su toque. La realidad superaba sus más desbordantes expectativas. La corona le había otorgado el poder de convertir en oro todo lo que rozaba. Ahora, todas las fortunas con las que siempre había soñado estaban al alcance de su mano. Sin embargo, Juan desconocía el precio que pagarían su alma y su cordura por tan desmedido poder. Una vida plagada de infortunios y pesares, un verdadero infierno, se encontraba a las puertas de su existencia. En los días inmediatamente posteriores a su adquisición de la corona, Juan logró obtener todo lo que deseaba. El poder de convertir en oro cada objeto que tocaba le proporcionaba un acceso ilimitado a banquetes suntuosos, objetos de lujo, excesos de bebida y dinero en abundancia. Además, sus riquezas y audacia le permitían conquistar a las mujeres a su antojo. En cuestión de semanas, Juan había edificado una mansión y alcanzado la vida de riquezas con la que siempre había fantaseado. Todo parecía estar bajo su control absoluto, solo tenía que usar la corona, enfocarse en las riquezas que deseaba y tocar el objeto elegido antes de volver a guardarla. Sin embargo, la ilusión de su dominio sobre la corona se desvaneció abruptamente. Con el transcurso de los días, objetos inanimados comenzaron a transformarse en oro en contra de su voluntad. Aquella maligna influencia se extendió implacablemente. Primero fueron los objetos, luego el dinero, y finalmente incluso las mujeres que había conocido sufrieron la misma metamorfosis. La maldición se afianzaba con cada día que pasaba. En medio del creciente caos, el mejor amigo de Juan se convirtió en una estatua de oro, lo que marcó un punto de inflexión en su desesperación. Determinado a evitar el uso innecesario de la corona, decidió apartarla y guardarla por un largo tiempo. Sin embargo, al intentar hacerlo, descubrió con horror que no podía deshacerse de ella. Sus manos se paralizaban en el aire, incapaces de despojar su cabeza del yugo dorado. Una sensación de temor y escalofrío invadió su ser. Ya no había vuelta atrás. Desde aquel día, jamás podría liberarse de la corona y de su implacable maldición. Consciente de la imposibilidad de librarse de la maldición, Juan intentó sobrellevar su terrible destino. Al principio, se mantuvo alejado de las personas, viviendo en aislamiento mientras reflexionaba sobre una forma de poner fin a su tormento. No obstante, la situación empeoró drásticamente. Cada objeto que tocaba, sin excepción, se convertía en oro, incluyendo incluso los alimentos que consumía y el agua que bebía. Lleno de pánico, Juan salió corriendo al pueblo, clamando por ayuda. Para su horror, todo a su alrededor comenzó a transformarse en oro, sin necesidad de su contacto directo. Los lugares y las personas se petrificaron en esa fría tonalidad dorada, aunque él seguía siendo humano. Incapaz de escapar, sus propios pies se convirtieron en estatuas doradas, quedando atrapado en el suelo de la calle, ahora también dorado. Todo a su alrededor sucumbió a la misma condena. En medio de un profundo dolor y desesperación, Juan lanzó desgarradores gritos mientras el pánico lo invadía por completo. Horas se volvieron días, y sus pies dorados permanecieron aferrados al suelo sin posibilidad de liberación. A pesar de sus desesperados llamados de auxilio, el pueblo permaneció en silencio, sin respuesta alguna. Finalmente, en un intento desesperado por escapar a gatas, mordió sus propias piernas, solo para encontrarse con un dolor insoportable que lo agotaba aún más. Después de días de tortura física y mental, Juan sucumbió a la sed y el hambre, encontrando la muerte. El pueblo entero, transformado en oro, colapsó bajo su propio peso, dejando atrás un inmenso socavón que con el tiempo fue cubierto por la tierra. Cuenta la leyenda que, hasta el día de hoy, la corona permanece enterrada en algún lugar, esperando ser descubierta por alguna alma llena de ambición y avaricia. Su malévolo poder yace oculto, listo para desencadenar el mismo destino trágico sobre aquel que se atreva a perturbar su descanso eterno.
Gracias por ver el producto de nuestras pesadillas. No olvides suscribirte, darle like y seguirnos en nuestras redes sociales para desvelar los secretos más oscuros y perturbadores. Recuerda, el miedo acecha en los rincones más recónditos del desconocimiento, esperando pacientemente para desencadenar su terror sobrenatural.